Hay momentos en la vida en los que el peso de las pruebas parece insoportable, cuando el cansancio nos paraliza y la voz de la duda susurra que ya no vale la pena seguir. Justo ahí, en ese instante en que parece que nuestras fuerzas se extinguen, es cuando más necesitamos recordar que no caminamos solos. Dios no abandona a quienes esperan en Él, su mano poderosa sostiene incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. No es casualidad que escuches estas palabras. El Señor mismo te está recordando que todavía hay esperanza, que la historia no ha terminado, que lo mejor está por llegar porque su fidelidad nunca falla. Quizás hoy te sientes agotado, como si hubieras llegado al límite. Pero recuerda esto, muchas veces la batalla más intensa aparece justo antes de la victoria. El enemigo sabe que la bendición de Dios está cerca, y por eso levanta distracciones, dudas y cansancio. Jesús mismo nos advirtió en Juan 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia está destinada para ti, y aunque las tinieblas intenten apagar tu fe, Cristo ya venció en la cruz y su victoria es también tu victoria. Piensa en el pueblo de Israel frente a los muros de Jericó. Si se hubieran detenido en la sexta vuelta, nunca habrían visto caer las murallas. Pero obedecieron hasta el final, y fue entonces cuando el poder de Dios se manifestó. Así también contigo, lo que parece el último esfuerzo puede ser precisamente el paso previo al milagro. No confundas el cansancio con derrota, a veces esa presión que sientes es la señal de que tu bendición está a punto de abrirse camino. Mira la vida de Moisés. Guiar a Israel en medio del desierto no fue sencillo, murmuraciones, rebeliones, desánimo. Y sin embargo, en cada dificultad, Dios mostraba su poder, en las plagas de Egipto, en el mar abierto, en el maná del cielo. Esa historia nos enseña que el Señor no abandona a su pueblo a mitad del camino. Si Él comenzó la obra en ti, la llevará a término en el día de Jesucristo. Quiero preguntarte algo, ¿cuántas veces estuviste a punto de rendirte y luego descubriste que si hubieras esperado un poco más, la respuesta habría llegado? Quizás dejaste de orar justo antes de que Dios moviera una puerta, o abandonaste un proyecto cuando el cielo estaba por abrirse. No se trata de culparte, sino de recordarte esta verdad: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El cansancio no es señal de derrota, sino de que estás avanzando en el camino correcto. Isaías 40 nos promete: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La fuerza que necesitas no proviene de ti mismo, sino del Espíritu Santo que habita en ti. El mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es quien puede levantarte hoy del cansancio, la desesperanza y la duda. Jesús en Getsemaní nos dejó el ejemplo más grande. Sudó como gotas de sangre bajo la carga del dolor, y aún así se rindió al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí comprendemos que el verdadero poder no está en huir del cansancio, sino en entregarlo a Dios y recibir de Él la fortaleza para continuar. Tal vez hoy tus fuerzas se agotan, pero ese agotamiento no significa que Dios te haya olvidado. Significa que estás en el umbral de tu milagro, en la frontera de lo que Él prometió. Como una mujer en labor de parto, el dolor más intenso precede al nacimiento de la promesa. Y cuando la promesa se cumpla, entenderás que cada lágrima, cada oración y cada noche de fe tuvieron propósito. Así que no sueltes ahora. No abandones en el tramo final. La bendición está más cerca de lo que imaginas, y el Dios que nunca falla cumplirá su palabra en tu vida. La fe es el pilar que sostiene al creyente cuando todo lo demás parece derrumbarse. Hebreos 11 lo define con claridad: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un sentimiento pasajero ni una ilusión vacía, es la convicción profunda de que Dios cumple lo que promete, aunque nuestros ojos aún no lo vean. Miremos a Abraham. Humanamente, no tenía esperanza, era anciano, su esposa Sara también, y las posibilidades de ser padre eran nulas. Pero Romanos 4 nos dice que tampoco dudó,
por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa fe lo sostuvo hasta ver nacer a Isaac, el hijo de la promesa. Lo mismo hará contigo. Tu fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas y está puesta en el Dios Todopoderoso. Jesús dijo en Marcos 9: al que cree, todo le es posible. Y en Mateo 17:20 afirmó: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. No es el tamaño de tu fe lo que importa, sino el tamaño de tu Dios. Una fe pequeña depositada en un Dios infinito tiene más poder que toda la incredulidad del mundo. Pero la fe no camina sola, la acompaña la obediencia. Muchos esperan la bendición, pero pocos perseveran en el camino de la obediencia cuando el proceso se alarga. Jesús dijo en Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera prueba no es creer cuando todo es fácil, sino obedecer cuando no hay señales visibles de cambio. Piensa en Noé, construyendo un arca en medio de la burla de todos, sin lluvia a la vista. Su obediencia lo salvó a él y a su familia. O Abraham, dispuesto a entregar a Isaac en obediencia a Dios, y fue en ese acto donde el Señor confirmó su promesa. La obediencia puede parecer lenta, como una semilla enterrada en tierra seca. Pero lo que hoy no ves, mañana puede florecer. Todo lo que siembras en fidelidad, un día brotará con frutos abundantes. Pablo lo afirmó en 1 Corintios 15: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tiempo de espera es otro de los grandes retos. A veces la ansiedad nos consume porque no vemos el cumplimiento de lo que Dios habló. Pero la Escritura nos asegura en Habacuc 2: aunque la visión tardará aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios nunca se atrasa ni se adelanta, su tiempo es perfecto. Mira a José, traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Parecía que sus sueños jamás se cumplirían, pero cuando llegó la hora de Dios, fue exaltado a la posición que él mismo había preparado. Lo que parecía un retroceso era en realidad parte del plan. Salmo 37 nos recuerda: encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. No dice tal vez hará, sino él hará. La promesa está asegurada, lo único que pide el Señor es tu confianza. Como el fruto que madura en el árbol, si lo arrancas antes de tiempo será amargo, pero si esperas el momento exacto será dulce y perfecto. Así son las promesas de Dios, llegan a su tiempo, no antes ni después. Ahora bien, la clave para permanecer firme en la espera es mantener los ojos puestos en Cristo y no en las circunstancias. Pedro caminó sobre el mar porque miraba a Jesús, pero cuando apartó la mirada hacia las olas comenzó a hundirse. Así sucede con nosotros, las tormentas no tienen poder para hundirnos, pero la distracción sí. Hebreos 12 nos exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo al fijar tu mirada en él encontrarás paz en medio de la tormenta y fuerzas para seguir avanzando. Tal vez hoy tus problemas parecen más grandes que tu fe. Tal vez sientes que las olas te rodean y que tu barca se hunde. Pero recuerda que Jesús está contigo en medio de la tempestad y que al sonido de su voz los vientos y el mar le obedecen. Él tiene poder para calmar la tormenta externa y, sobre todo, la tormenta interna que llevas en tu corazón. Por eso, querido oyente, no te rindas ahora. La batalla más dura anuncia que la victoria está cerca. El cansancio no significa derrota, sino que estás avanzando. La fe es tu llave, la obediencia tu camino, la espera tu escuela y Jesús tu mirada segura. No sueltes la mano de Dios, Él ya determinó el día de tu bendición. Recuerda la promesa de 2 Corintios 1: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En Cristo todo lo que Dios habló sobre tu vida se cumplirá. Levántate, resiste, sigue creyendo. El Dios que abrió mares, que derribó muros, que resucitó a los muertos es el mismo que hoy te dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.
lo mejor aún está por venir. Mantente firme. Tu bendición está más cerca de lo que imaginas. Si este mensaje tocó tu corazón y fortaleció tu fe, te invito a suscribirte. Únete a esta comunidad donde compartimos la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Así podremos crecer juntos en el camino de la fe y mantener viva la esperanza en medio de toda prueba.